Invito a la mesa primero a los comentaristas, a Jorge Gil, que acaba de ganar un premio con un cómic que se llama Achik y que pronto se va a publicar a fines de abril. Y también a Andy Saavedra, que ha publicado un libro, Lápices y Recto, Nubes, Lápices y Recto. Y al autor de la obra de esta noche, que estamos presentando, Asesinato a la Medianoche, Samuel Rodríguez. Aplausos, por favor, los amigos. Vamos a calentar un poco la noche antes que venga la música, que también está ya esperando su turno. Y sin más vueltas, desde Lima tenemos a Melissa Mendieta, que está en transmisión en simultáneo, aunque la señal es un poco débil, y desde allá ella nos va a dar unas palabras sobre el libro y con eso damos inicio. Melissa, buenas noches. Puedes empezar, amiga. Muchas gracias, Patrick. Saludo a Samuel, que lo veo por ahí, y también a Andy. Está un poco borrosa la transmisión, pero desde acá les mando un abrazo grande. Quiero saludar el día de hoy y felicitar a Samuel Rodríguez por la presentación de su nuevo libro, Asesinato a la Medianoche. Esta es una publicación, es una propuesta de narrativa urbana al estilo policial. Gracias a las grandes cualidades que tiene Samuel de narrador, pero también de investigador, ¿no? Se está especializando en este rubro. Recuerdo que hace un par de años había leído su libro de cuentos, En el nombre de todos. Luego también publicó la novela El caso de los hermanos Aristizábal. Y ahora nos regala esta publicación, Asesinato a la Medianoche, que nos cuenta la historia de un terrible asesinato ocurrido en 1954. De manera cronológica, Rodríguez nos comienza a insertar en la historia contándonos el antes, todo el proceso de planificación y ejecución del crimen. El personaje principal, Sedano, es un hombre muy feliz, muy tranquilo, trabaja como carnicero en el mercado de Belén. Es muy importante cómo Rodríguez nos comienza a insertar en la historia presentándonos estos espacios cotidianos que nosotros como lectores y también conocedores de los espacios de Iquitos vamos destacando, ¿no? Y vamos familiarizándonos con la historia. Nos presenta la Plaza de Armas, también el casino donde ocurre el asesinato. Y un punto importante de la historia. El cosa del victimario, Sedano y la víctima, la Simón Sánchez. Ellas asistían a este cementerio para pedir a sus santos, ¿no? Tenían bastante fervor a estos personajes muy conocidos también en la ciudad, que era Coila Chu, una niña muy milagrosa, que siempre muchos devotos van a rezar, y también al doctor Rosén. Y eso nos hace tener una imagen de lo realístico de la historia, porque esto no es una historia de ficción, esta es una historia de la vida real. Incluso al final de la novela nosotros podemos encontrar informes periodísticos de la época. Fue el primer crimen atroz de esa magnitud que ocurrió en la ciudad, que siempre se había caracterizado por ser pacífica. Posteriormente ya comenzaron a ocurrir otros crímenes, ¿no? De los cuales dan cuenta los medios escritos, ¿no? La prensa también. Ahora, Rodríguez en esta nueva publicación, nueva entrega, nos inserta en la mente del protagonista como una persona pacífica, un hombre amoroso como padre, buen esposo. Es víctima de sus propios vicios.
vicios, porque tenía un vicio fuerte por las apuestas, y eso lo lleva a endeudarse terriblemente. Entonces sus acreedores estaban buscándolo, ¿no? Queriendo lograr también lo que les debían. Son estos miedos, frustraciones, temores que llevan al límite a Juan Sedano para poder cometer este crimen. Y ven en Simón Sánchez esa esperanza de poder solucionar sus problemas, pero de la manera más fácil y atroz. Entonces, estas cosas, estas conexiones, estas emociones entre los personajes humaniza el personaje principal, pero también lo convierte en un homicida, porque se deja llevar por estas emociones que lo llevan al límite y comete este terrible crimen, ¿no? Yo destaco bastante la labor narrativa de Rodríguez, felicito esa continuidad que tiene en la escritura y espero que más adelante nos brinde más obras, ¿no?, de esta calidad. Un abrazo y muchos éxitos, Samuel. Gracias, Melissa. Sé que la señora está un poco débil. A propósito, Melissa es autora de la saga Raquel. Es una destacada maestra además, y por la premura no he podido decirlo, ahora ya con más tranquilidad lo puedo decir. Gracias nuevamente, Melissa, por conectarte, por tu tiempo desde allá, desde Lima, y sé que en cualquier momento la señal te puede votar y desde ya te agradecemos y te mandamos un gran abrazo. A continuación, las palabras de Jorge Gil, a quien recibimos también con fuertes palmas. Sí, gracias, muy buenas noches. Vamos a arrancar hablando de lo que significa, bueno, en primer lugar hay que felicitar al buen Samuel. Es un libro que habla sobre algo cotidiano que no lo queramos aceptar, ¿no? La muerte forma parte de nosotros, pero lo que no forma parte de nosotros es cómo sucede. Cuán macabro puede ser una escena de asesinato, o qué es lo que se debe enfrentar la persona que investiga esto y por supuesto los familiares que están involucrados. En este sentido, Samuel construye una historia en base no a un hecho de ficción, sino es en base a una realidad, algo que sucedió aquí en la ciudad y que estremeció la ciudad. Incluso en la parte posterior del libro, en la parte final, pueden encontrar fotos de la tumba de esta persona que estuvo involucrada en el asesinato, del policía también, ¿no? La foto de la tumba del policía. Entonces estamos hablando cómo el autor ha transformado un episodio real, cotidiano, aunque no queremos aceptarlo, en una ficción que nos presenta cierta, vamos a decir, cierto tufo detectivesco, pero que quizás lleva más a pensar en cómo lo contaría un cronista, porque claramente la obra nos muestra hora por hora y día por día de los eventos anteriores al asesinato. Bueno, hay que tener en cuenta que también nos narra un poco lo que sucede, hablando de lo positivo en primer lugar, porque también hay cosas que hay que pulir, por así decirlo, de parte de Samuel. Me gustó el libro, pero eso no quita que tenga una voz crítica también para su obra en este momento, ¿no? Bueno, para hablar de lo positivo, rápidamente, la forma como presenta algunas calles, algunos lugares de la ciudad es muy interesante. Habla muy bien de cómo está estructurado el cementerio en general, que es un lugar que todo el mundo conoce y que es el lugar que guarda historias que están por contar, y que estoy muy seguro que pronto se va a hablar mucho sobre el cementerio en algunas próximas publicaciones. Pero Samuel nos cuenta la devoción que existe de la gente, ¿no? Gente que va al cementerio a venerar a personajes que dan de alguna otra manera ayuda, o que quizás solamente dan fe en algo, ¿no? En la fe lo último que pierden las personas. Hay las esposas de los dos personajes principales están involucradas en una especie de fanatismo religioso
una fe ciega hacia ciertos también personajes que tienen mucho que ver con la ciudad, como así en este caso un médico y una niña. Claro, entonces estas personas, las esposas de los dos protagonistas, van y rezan y piden favores a estas, vamos a decir, estas veneraciones hechas personas por parte de nosotros mismos. Creo que en esa parte faltó trabajar un poco en ese sentido, a qué se debe la veneración de estas personas hacia estos dos, esta niña y este médico. Pero sí, como presenta el cementerio, los alrededores y la interacción que hay entre los dos protagonistas a través de sus esposas primero y luego entre ellos, le da un toque de emoción y también le da un poco de misticismo, ¿no? Como la religión o la creencia de alguna otra manera puede atraer a las personas, ¿no? Y al final, bueno, no, sin ánimo de hacer spoiler ni nada, hay un encuentro entre estos dos personajes, ¿no? No solamente las esposas, sino también los protagonistas, que es muy interesante. El lenguaje, hay que hablar del lenguaje un poco. Hay mucho que hablar en ese sentido, porque Samuel Rodríguez de alguna otra manera pone al descubierto o evidencia la forma de hablar de muchas de las personas que vivimos acá. Es un lenguaje muy fácil de digerir, coloquial, lo que cualquiera se puede sentir identificado, aunque, hay que decirlo, aunque creo que por momentos se pierde ese lenguaje loretano, que quizás algunos de ustedes quisiera sentirse identificado al leer una obra que está escrita, que está basada y que tiene como lugar principal Iquitos. Entonces creo que en ese sentido faltó mantener el equilibrio entre lo que hablan los personajes, cómo se expresan, porque hasta cierto punto se escucha, se lee cómo hablan los personajes dentro de esta localidad, pero luego se pierde, ¿no? Yendo también por el lado de lo bueno de este libro, porque es un libro muy interesante, como acaba de mencionar. Creo que también mencionar el caso de tener el móvil del asesinato para desarrollar una historia puede ser tedioso muchas veces, porque no sabes cómo vas a comenzar y cómo terminar, en el caso de la ficción. Pero Samuel Rodríguez en este caso debe tener toda la información de antemano, sabía cómo terminó. La cuestión acá era cómo desarrollaba la historia antes del asesinato, cómo era el encuentro, ¿no? Y el encuentro que tiene el homicida con la persona que sufre de asesinato es muy interesante, porque de alguna otra manera hay ese acercamiento en ese Iquitos de antaño, cuando todo era totalmente reducido, en Iquitos donde todas las personas se conocían y que ahora eso se ha perdido. Entonces retrata también muy bien la época. Entonces es muy interesante analizar ese punto, cómo ha investigado para que pueda evidenciar y poner en su libro cómo vivían en aquellas épocas en esta ciudad. Otra cosa muy interesante que tengo que mencionar es la facilidad de leerlo. Este libro, Asesinato a la medianoche, lo pueden leer de un tirón. Lo pueden acabar 4 horas o hasta en 3 horas. Y si son lectores muy rápidos, hasta en 1 hora. Yo acabé este libro con mucha satisfacción en 2 horas y media, porque me atrapó realmente la lectura y lo leí en la noche. Entonces también es un punto a favor que hay que mencionar. Es un libro que no es muy denso, es de fácil lectura, y este encuentro entre homicida y asesino al final te hace querer más y te hace querer llegar hasta el final para averiguar qué es lo que va a suceder. Bueno, ahora hablando un poquito sobre qué quizás Samuel pudo haber ajustado en ese sentido, creo que acá lo escribí, hay en los diálogos, como mencioné hace un momento, creo que faltó desarrollar un poco más los diálogos, pero se siente la naturalidad. A lo que quiero llegar es que quizás desarrollar un poco más los diálogos para no saltar en días y tiempo, quizás pueda ayudar a un mejor entendimiento de la obra, pero eso no desmerece y no quita también que se disfrute.
simplemente es una opinión personal. Creo que se puede haber mejorado en ese sentido, pero como vuelvo a repetir, es un libro que se lee de un tirón y es a cualquier niños, adolescentes y adultos los puede cautivar de alguna otra manera. Bueno, me gusta relacionar el móvil del asesinato porque ahora no solamente se puede encontrar este tipo de historias dentro de la literatura, sino también dentro de otras manifestaciones no literarias, pero sí virtuales, como por ejemplo los podcasts. Hay podcasts que se dedican a narrar ciertas situaciones de asesinato que ocurrió en el mundo. Tal es el caso del podcast Fausto y Caso 69, ¿no? Que creo que si ustedes leen esto y escuchan un episodio del podcast, se van a de aquellos podcasts que acabo de mencionar, se van a sentir identificados. ¿Por qué? Por la velocidad de la lectura y el ambiente que se genera dentro de la misma. Entonces yo, como para acabar un poco y para dar el paso a Andy, el título llama mucho la atención. Yo creo que es un acierto de parte de Samuel poner el título Asesinato a la medianoche, ¿no? Dice, recuerdo haber leído por ahí alguna vez que todo lo malo en esta vida, en este mundo, sucede después de las 12 campanadas, luego de la medianoche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge Gil. Definitivamente es una novela que hay que leer. Hay que recalcar que es una novela basada en un hecho real que ha sucedido en la ciudad en los años 50 aproximadamente. Así que con una rigurosa investigación que ella nos va a comentar seguramente al final, ha sido muy preciso en la forma de narrar y creo yo que ese es el acierto también que ya están coincidiendo los comentaristas. También hay que mencionar que Jorge Gil y Andy Saavedra, que va a hablar a continuación, son los creadores del podcast de La Selva, su podcast, así si quieren escucharlo, o las tonterías que dicen a veces, porque son divertidos, a veces tienen ahí su locura, lo pueden ver en YouTube o en Spotify. Así que le cedo la palabra a Andy Saavedra, aplausos por favor. Entonces vamos por favor. Muy bien. Buenas noches con todos, a aquellas personas que se conectan por el Facebook de Pro y Contra también. Primero, agradecer a Samuel por haber confiado en nosotros para tener esta noche que comentar su libro. Cuando yo vi por primera vez la portada del libro de Samuel, me llamó mucho la atención porque yo soy muy consumidor de podcast y videos sobre asesinos seriales. No es que tal vez esté pensando en el crimen perfecto, no, sino que como lo mencionaba, me llamó mucho la atención y a partir de allí fue que pude como que relacionar los casos que había escuchado de asesinos muy famosos con esta obra. Y pues he encontrado mucha similitud con lo que Samuel en esta oportunidad nos trae en su libro Asesinato a la Medianoche. Como le mencioné, disculpen, tuve la oportunidad de encontrarme con información sobre un asesino serial que estremeció a la sociedad estadounidense por lo macabro de sus actos. En 1974 y hasta 1978, Theodore Robert Bundy, seguro alguno de ustedes ya habrá escuchado, más conocido como Ted Bundy, mató al menos a 30 mujeres dejándose llevar por sus bajos instintos al violarlas y asesinarlas. Ted, en este caso, tenía una apariencia muy apacible y confiable, aunque era muy meticuloso y calculador. Llegó a negar sus crímenes por aproximadamente 10 años, que no lo llegaron a inculpar, hasta que en 1989 fue ejecutado en la silla eléctrica en una localidad de California, en Estados Unidos. Después de Ted, como ya también los había mencionado, conocí la historia de otros asesinos y puedo mencionar sin temor a equivocarme que hasta ahora no conocemos del todo la condición humana y que a partir de nuestros actos siempre podemos ser peores. Asesino a la Medianoche de Samuel Rodríguez nos muestra cómo, llevados por la codicia y la desesperación,
podemos llegar a cometer los actos más atroces en pro de nuestros más bajos deseos, muchos de ellos que no conocemos hasta que los cometemos. El libro, que tiene mucho de histórico, está contextualizado en nuestra ciudad de hace algunas décadas. Por su descripción, nos invita a ubicarnos por momentos en calles céntricas, al punto de poder conocer algo del cementerio general y sus conocidos pabellones, como lo mencionó nuestro amigo Jorge. Dentro del texto, nos podemos encontrar con fechas y lugares al empezar algunos párrafos, que nos ubican en tiempo y espacio, recurso usado magistralmente por el autor por tratarse de hechos que sucedieron cronológicamente. Dicho recurso ayuda a encontrarnos con un texto muy ágil y de fácil comprensión. También dentro de la obra podemos encontrarnos con algunas creencias y gestos de devoción muy característicos de nuestra ciudad. Además, se puede resaltar el lenguaje coloquial y cotidiano de la obra, que la convierte en una buena opción de lectura que podemos compartir con nuestros amigos. El crimen perpetrado en la historia no deja de causar estupor, ya que en la época en la que se cometió era muy raro un asesinato de este tipo por la pacífica sociedad en la que vivíamos. El autor logra amalgamar de manera magnífica sus dotes de narrador e investigador, cualidades que lo ayudan a contar esta historia de manera muy gráfica. En cuanto al personaje principal, Juan Sedano, quien es un tipo común y corriente, carnicero muy querido del mercado de Belén, padre y esposo ejemplar que disfruta de su felicidad, a no ser por su vicio a las apuestas, motivo por el cual tenía muchas deudas que le impedían seguir normalmente con su vida. En un momento de desesperación y angustia, impulsado por sus demonios, toma la terrible decisión de asesinar a José Leizamón, en busca de un respiro para tratar de acabar con las deudas que tanto lo mortificaban. Juan Sedano, al igual que Ted Bundy y todos los asesinos que existieron y existirán, nos recuerdan que de alguna u otra manera convivimos con la maldad, que mella nuestra moral cuando presentamos algún tipo de debilidad, al actuar con demasiada ignominia por querer conseguir lo que deseamos. Bueno, este es el comentario que he podido rescatar del libro de Samuel. Felicitarlos nuevamente, invitarlos a ustedes, amigos, que puedan conseguir el libro, que se puedan deleitar con la lectura, que puedan compartirlo entre sus conocidos, ya que va a ser un acierto. Nuestro amigo Jorge, nuestra amiga Melissa también ya hablaron al respecto, así que esta noche es para celebrar por la nueva creación de nuestro amigo Samuel y desearle muchos éxitos, que estoy seguro que van a venir nuevas y muchas producciones más adelante. Muchas gracias. Gracias, Andy, por tus palabras. A los amigos que están llegando recién, gracias por venir. Sé que trajeron la música, un ratito nada más vamos a demorar. Hay que recalcar que este asesinato ha sido un hecho real, como ya vienen diciendo los comentaristas, en 1954, que aclara Samuel, y ha sido en esa época y años después un caso muy sonado y que Samuel ha sabido retratar en esta novela Asesinato de Medianoche. Ahora sí vamos a escuchar sus palabras. Samuel Rodríguez ha nacido en Lima, pero ya toda su vida, o parte de su vida, ya vive en Iquitos, y es natural de Lima, porque nació, pero él ha crecido aquí en 1980 y hizo una maestría de literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado el libro de cuentos En el nombre de todos en el 2006, la novela La revelación oculta en el 2007, El caso de los hermanos Aristizábal en el 2011, y ha sido redactor periodístico en el semanario Iquitos del 2008 hasta el 2016. Con ustedes, Samuel Rodríguez. Aplauso para él. Muy buenas noches a todos los presentes. Gracias por estar en esta presentación. Antes que nada, quiero agradecer los comentarios de Melissa, de Jorge y de Andy. Y no quiero empezar esta locución haciendo algo personal. Como bien lo dijo Patrick, si se han dado cuenta, desde la última publicación de mi libro han pasado 10 años. La razón de por qué he demorado tanto tiempo se debe a muchos factores.
personales, familiares, laborales, que quiero mencionar, como la muerte de mi padre, la muerte de mi abuela, algunas situaciones familiares que he tenido. Empecé a trabajar como docente de manera más permanente, ya no temporal, y esta pandemia hizo de que yo empezara a darme cuenta de que ya era hora que publicara una nueva historia, en este caso una nueva novela. No ha sido intencional la ausencia que he tenido de estos 10 años, pero también han pasado muchas cosas en mi vida que también ha hecho que yo pueda darme cuenta sobre qué otras cosas podría escribir. Aparte que también estuve haciendo una maestría de la Pontificia Universidad Católica, que también no me dio tiempo para ver otras cosas, y todo eso hizo de que mi tiempo se ajustara bastante y no tuviera tiempo para escribir, porque para dedicarse a escribir, a investigar, uno tiene que tener tiempo, uno tiene que sacar tiempo de donde uno pueda hacerlo, tener un espacio para poder pensar, escribir, analizar, editar. Eso no es fácil, eso no es de la noche a la mañana, requiere de todo un proceso, y todo eso hizo que yo de alguna forma tuviera que posponer mi nueva publicación. Y bueno, ahora que ya hice esta aclaración, quiero mencionar que esta novela para mí ha sido un descubrimiento. ¿Por qué? Porque yo recién supe de este asesinato en el año 2014, para ser más exacto, en diciembre de 2014. Y esta novela yo le dedico al hermano Jorge Tuanama Peso, el capellán del Cementerio General de Iquitos, quien me contó esta historia. Me lo contó así, de una manera así, bastante abierta, y me llamó mucho la atención. Entonces, cuando fui a hablar con él de una manera ya más profunda, me empezó a comentar detalles de este asesinato, debido a que su padre había sido militar, juez y cronista, y guardaba muchos artículos periodísticos de esa época, y fue que gracias a eso que él se enteró de este caso. Y me interesó tanto escribirlo que decidí irme a la Biblioteca Masónica y encontré registros periodísticos, y ahí es donde empecé a construir la novela. Realmente para mí ha sido como digo, un descubrimiento y también un impacto bastante, porque jamás pensé que acá en Iquitos hubiera ocurrido un asesinato de esta naturaleza, ya que estamos acostumbrados a ver asesinatos en otras partes del mundo, llámese Estados Unidos, Canadá, Rusia, España, Italia, Australia, etc. Pero nunca pensamos que acá en Iquitos hubiera ocurrido algo así. Es más, una entrevista que me hizo el periodista Jaime Vázquez Valcárcel me comentó que el reconocido Tito Rodríguez Linares, popularmente llamado Shishi, tuvo conocimiento de este asesinato y que él también tenía algunas nociones de información sobre este caso. Y eso me hizo entender que también hay personas que a lo mejor los de esta generación no conocen mucho o nunca han escuchado sobre estos casos o de lo que ocurrió en los años 50, 60, 70, pero las personas de un poco más de edad a lo mejor sí conocen. Pero en realidad puedo decir que el escribir esta novela me hizo entender que aquí en Iquitos hay muchas historias que no se conocen, y es importante saber la realidad en la que vivimos para poder entender mejor nuestra propia cosmovisión, nuestra propia cultura, nuestra propia forma de ver las cosas. Yo siempre digo, para poder construir nuestro futuro tenemos que saber nuestro pasado. Todos tenemos un pasado, esta ciudad tiene un pasado, de repente no es un pasado como otras ciudades, pero es un pasado que nos obliga a conocer y a compenetrarnos para poder saber muy bien a dónde va esta ciudad, a dónde queremos que esta ciudad vaya, qué futuro queremos para Iquitos. Y eso también va a depender mucho también de cómo podamos entender todas estas situaciones que han pasado. Yo sé que las novelas policíacas a mucha gente les interesa, les apasiona, principalmente a los adolescentes y jóvenes, eso me he dado cuenta. Y en estos últimos tiempos han habido series